Hola, bienvenidos. En esta oportunidad quiero seguir hablando acerca de literatura y en especial de esa literatura que se conoce como ciencia ficción. En la ocasión anterior mencionamos que existe una teoría particular de la ciencia ficción que fue desarrollada por Darko Subin. No es una teoría literaria completa. Tampoco es una teoría de géneros completa, es una teoría acerca de la especie de la ciencia ficción, que por convención en estos videos estoy llamando género de la ciencia ficción, como se hace en el mundo anglosajón, en el mundo anglófono, el género de la ciencia ficción. Darko Subin, como comentaba en el video anterior, desarrolló una teoría de esta especie, de este género. ¿En qué consiste la teoría? En una definición. Esa definición incluye dos componentes. Una componente se llama extrañamiento y la otra componente se llama cognición. Y es la ciencia ficción el resultado de la interacción entre estas dos componentes. Por supuesto, en el video anterior ya más o menos traté de clarificar qué quiere decir suben por extrañamiento, qué quiere decir suben por cognición. Y esto se puede parafrasear en una definición equivalente en la que se nos dice que en toda obra que se pretenda de ciencia ficción debe de ser uno capaz de localizar algo que se denomina novum y que ese novum debe de tener una justificación o una explicación dentro de la narración, explicación de algún tipo. Bien, dadas estas premisas, dada esta definición, me gustaría comenzar hoy recordando un libro que me parece que no es muy recordado en estos estudios. No sé por qué, si es un libro, bueno, a mí me parece muy bueno. Se titula Hacia lo desconocido o dentro de lo desconocido. Into the Unknown, de Robert M. Filmus. Robert M. Filmus es el autor de este libro. Aquí lo voy a poner para que se vea el nombre. Aquí está. Into the Unknown. Como pueden ver, tiene un subtítulo. Este es el autor, Robert M. Filmus. El subtítulo dice La evolución de la ciencia ficción de Francis Godwin a H.G. Wells. El autor no tiene la pretensión de hacer una teoría de la ciencia ficción, es decir, una definición, o nos quiere dar una definición de ello. Sin embargo, cuando se hace una historia de la ciencia ficción, pues necesariamente se debe de saber qué se está historiando, qué es eso que se denomina ciencia ficción, cómo vamos a reconocer lo que es la ciencia ficción, y aquí nos tiene que dar necesariamente una definición, ya que, pues, si no, ¿cómo lo reconocería lo que va a historiar? Entonces, el primer capítulo se titula Ciencia ficción como mito y nos va a hablar de lo que él entiende o lo que va a entender por ciencia ficción. ¿Y qué va a entender él por ciencia ficción? Algo muy distante de lo que va a entender Subin, muy distante, pero también como que muy cercano. ¿Por qué distante? Bueno, pues porque cuando hablamos teóricamente, si cambiamos los componentes de una definición, pues obviamente tenemos otra teoría. Sin embargo, las intuiciones básicas, las intuiciones previas, las intuiciones que nos llevan a realizar el análisis conceptual pueden ser muy parecidas. En ese sentido, me refiero a que las intuiciones de Filmus son muy parecidas a las de Subin, y generalmente serán muy parecidas a las de cualquier lector de ciencia ficción, porque cuando leemos ciencia ficción vamos a encontrar cosas para Subin, cosas nuevas, para otros cosas maravillosas, para otros cosas que no entendemos, pero que además van a tener otra componente, aparte de la aparición de esas cosas, va a haber otra componente en las novelas de ciencia ficción, que es una suerte de racionalización, una suerte de explicación de por qué aparecen esas cosas maravillosas. Esa es más o menos la idea que va a tener Filmus, y nos dice: yo propongo llamar la atención que la ciencia ficción es primero que todo una estrategia de presentación narrativa que puede ser compartida por trabajos que pertenecen en otros aspectos,
tales como el contenido, a diferentes clasificaciones genéricas. Es decir, él va a decir, esto lo dice en la página 2, que la ciencia ficción es sobre todo una estrategia narrativa. Y luego nos abunda sobre el punto y dice, desde el punto de vista de la estrategia retórica, la ciencia ficción difiere de otros tipos de fantasía en virtud de la base más o menos científica, real o imaginaria, teórica o tecnológica, sobre la que el escritor predica un estado fantástico de cosas. Como pueden ver, bueno, este libro aquí lo tengo, les repito el título, Hacia lo desconocido, es un precursor, pero va a pensar en la ciencia ficción como una estrategia narrativa. Esa va a ser su forma de concebirla, una estrategia narrativa en la que además se suele justificar mediante alguna ciencia real o ficticia aquello de lo que se habla ahí, que es algo, bueno, maravilloso. Bien, dada esta introducción, vamos a lo que me va a ocupar en este video, en lo que resta de este video, los pocos minutos que quedan. Vamos a hablar de las objeciones hacia la definición que dio Darko Subin y vamos a ver cómo vamos a pasar de la teoría literaria a la teoría sociológica. ¿Por qué va a haber esa transición de la teoría de la literatura a la teoría social? Esa transición se va a dar porque los críticos van a querer hablar de algo más aparte de novelas de ciencia ficción, que es o son el foco de cualquier teoría de la ciencia ficción, teoría literaria de la ciencia ficción, considerar a la ciencia ficción primero que nada como una literatura que se presenta ante nosotros en la forma de esa forma típica de la burguesía, la novela. Se nos presenta como novela la literatura de ciencia ficción, pero los críticos ya no van a querer hablar de nada más novelas de ciencia ficción, sino que van a querer hablar de películas de ciencia ficción, van a querer hablar de series de televisión de ciencia ficción, van a querer hablar de, bueno, hoy día aparte de cine y televisión, hay en la televisión una variante que son los sistemas de flujo, a donde ven las series completas, no cada 8 días, sino ahí están, guardadas en algún lugar de Bangladesh, transmitidas a través de algún cable submarino a sus televisiones. Entonces los críticos van a querer hablar pues de la ciencia ficción ya no nada más como una cuestión literaria, es decir, teoría de la literatura, sino que van a querer hablar de todo esto que les he dicho y de muchas cosas más, también de cómics, de historietas, también de propaganda, de juguetes, de carteles, de todo eso. Por lo tanto, van a querer hablar de la ciencia ficción ya no como un fenómeno de la literatura, sino como un fenómeno social, propiamente dicho, y ya van a pasar directamente de la literatura, de la teoría literaria, a eso que a Jesús González Maestro no le gusta nada, que son los estudios culturales. Yo aquí estoy hablando de una transición de la teoría de la literatura a la teoría sociológica. Ya no van a hablar de la ciencia ficción como un fenómeno puramente literario, objeto de una teoría de la literatura, sino que van a hablar de la ciencia ficción como un fenómeno cultural, objeto, digo yo, de la sociología. Dicen otros, de los estudios culturales, sabrá Dios qué querrán decir con estudios culturales, cualquier cosa menos ciencia. Yo aquí estoy hablando de sociología en el sentido de la que habla Bourdieu en este libro, Las reglas del arte, donde va a aplicar su teoría de los campos a las consideraciones artísticas. Pero esto ya es sociología. Ya Bourdieu aquí en este libro no hace teoría de la literatura, utiliza categorías sociológicas, las categorías sociológicas de su teoría de campos. Desde ahí es de donde va a hablar Bourdieu. Es decir, es una sociología o una economía política general, que es generalmente como él concibe su teorización. Pero eso ya no es teoría de la literatura, ya es otra cosa. Sociología, quizá, o estudios culturales, tal vez, pero teoría literaria ya no. Entonces esas van a ser las críticas, a es hacia donde van las críticas que se hacen a la definición de Darko Subin. Sin embargo, pues obviamente la historia de esas críticas, la manera en cómo
los críticos literarios dejan de ser críticos literarios para volverse críticos de la cultura o sociólogos de la cultura, ya olvidándose de la literatura o comenzando con la literatura, pero culminando en otros páramos, hablando de cine, de historietas, de carteles, etcétera. Bien, voy a empezar pues con una de las críticas. Aquí tengo ese libro, creo que aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Critical Theory and Science Fiction de Carl Friedman. Este es un libro de la editorial Wesleyan. Este es del año 2000. Del año 2000. El de Zubin, como les dije, sale en el 79, 21 años después. Durante esos 21 años, es obvio, cualquiera que consulte la revista que dirigía Zubin y que dirigió durante muchos años, Science Fiction Studies, una revista canadiense o que tenía su base en Canadá y que luego cambió a Estados Unidos, podrá ver que allí en esa revista se discutió mucho ese concepto, y no solamente ese, muchos otros. Pero no nos interesa eso, nos interesa aquí lo que nos dice Friedman, ya apuntado casi esas críticas hacia la construcción ya no de una teoría literaria, sino de una teoría ya sociológica. Es decir, abandonamos la literatura para irnos a otro lado. ¿Qué critica Friedman de Zubin? Va a criticar dos cosas de Zubin. La primera, va a criticar la idea de la explicación. ¿Cómo se explica el novum? Él no va a estar en desacuerdo con la idea de novum, ni siquiera la va a analizar demasiado, un poco quizá. Pero va a hablarnos de que pues esa idea de explicación del novum pues es ambigua, pero sobre todo le exige demasiado al crítico literario. Le exige demasiado al crítico literario, válgame Dios, le exige demasiado al crítico literario. Le exige al crítico literario que sea consciente del conocimiento científico que los autores han codificado en sus obras literarias. Le exige demasiado al crítico. El crítico nomás quiere hablar desde lo que aprendió en la escuela de letras, desde las teorías de Roland Barthes o cualquier otro tipo de irracionalismo que le hayan enseñado en las escuelas de letras. Nada más desde ahí quiere hablar el crítico, no se le pida más, no se le pida, a pesar de que en esas escuelas se habla también irracionalmente de interdisciplinariedad, la mayor parte de las veces esa interdisciplinariedad es nada más pura lengua. No hay interdisciplinariedad, ni siquiera se sabe qué es eso. Y aquí Friedman nos lo confirma, no quieren saber de ciencia. Se les hace complicado, dice Friedman. ¿Para qué exigirle eso al crítico? Que se vaya más allá de la literatura. La literatura no tiene que ser tan exigente. No, bueno, aquí estoy de acuerdo con González Maestro. La literatura exige. Y una obra de ciencia ficción exige que el crítico sepa de lo que está hablando. Es decir, sepa algo de ciencia y de la historia de la ciencia y de la filosofía de la ciencia. Yo me pregunto qué hace un crítico cuando lee a Kim Stanley Robinson, su trilogía de Marte. Me parece que de eso comenta Fredric Jameson en Arqueologías del Futuro. Jameson se declara incapaz de hablar de la ciencia de la que habla Stanley Robinson, ni siquiera se anima a hablar de eso. Él prefiere seguir hablando de la lógica cultural del posmodernismo. ¿O qué pensará un crítico cuando lee La nube negra de Fred Hoyle, cuando llega a esa página en donde Fred Hoyle calcula o nos enseña a calcular la velocidad de aproximación de un objeto a partir de las placas fotográficas? ¿Qué pensará un crítico? Seguramente esos críticos que no les gusta salir de los confines de sus pseudoteorizaciones, de sus impresionismos, de su Roland Barthes y de su Michel Foucault, supongo que lo han de pasar por alto. Lo han de considerar una floritura innecesaria dentro de la narración y analizarán otras cosas y dejarán de lado esas matemáticas que aparecen en la obra de Hoyle. Pero recordemos que incluso en Julio Verne, de la Tierra a la Luna, de la Tierra, me parece que en Alrededor de la Luna, el segundo volumen, aparece la integral de la energía. ¿Qué hacen los críticos cuando llegan a eso? La escribe explícitamente Verne, la integral de la energía, cuando Barbicane le está explicando a Nichols, me parece, algunas cosas científicas. Lo considerarán algo meramente de adorno.
Bueno, esa es la crítica, la primera crítica de Friedman. No, es que eso de que la explicación la explicación del novum tiene que ser científica, él se lo cambia por algo que llama el efecto cognitivo. Y reconoce ciertamente que el auténtico placer de la lectura, tal como nos dejó Zubin en su Metamorfosis de la ciencia ficción, surge de que ese efecto cognitivo no sea tal, no sea solamente un efecto, sino que sea la cosa verdadera, que hay una explicación científica, pseudocientífica, o de eso hablaré después, cuando abunde sobre la naturaleza de la explicación. Pero ahora simplemente lo que nos dice Friedman. No, señores, no se rompan la cabeza, no se rompan la cabeza pensando en la ciencia. Nada más con que parezca ciencia, que haya un efecto cognitivo, como creo que sí abartes en esto, el efecto cognitivo. Aquí lo tengo en este libro, en la parte 1, en el capítulo 1, que se titula Definiciones. En la parte, un parágrafo que se llama Ciencia Ficción. Y aquí, por supuesto, los tengo anotados. La página 17 la tengo anotado. La definición de Suben presenta dos serios problemas. El primer problema es que la categoría de cognición compromete al crítico literario a hacer distinciones genéricas sobre la base de materias que están muy allá de la literatura y del género, es decir, que el crítico literario se ponga a hablar de ciencia y pues no sabe ciencia, no sabe de ciencia. Le exige demasiado el autor que meta mucha ciencia, y Kim Stanley Robinson o Fred Hoyle le exigen demasiado a un crítico que, bueno, pues a lo mejor ya ni siquiera sabe sumar quebrados. Números partidos son demasiado para él, que va a andar hablando de integrales de energía o de todo lo que mete Kim Stanley Robinson en su trilogía de Marte, de terraformación y esas cosas. No. Eso es demasiado para el crítico, nos dice Friedman. Y el siguiente problema tiene que ver con la naturaleza de la definición. Friedman va a querer cambiar la naturaleza de la definición. Ya no va a querer pensar el género. La propuesta, como ya dije, es que la explicación científica, ya no, el crítico no tiene que dedicarse a explicar científicamente o a buscar algo así, sino que el crítico simplemente que parezca que hay algo ahí, que hay algo científico ahí. Eso es lo que el crítico hará. Pero volveremos sobre esto en el siguiente video. Gracias.